Hola, bienvenidos a este video. En este video les quiero hablar de conexidad local. Ya es el penúltimo tema del tema de la sección de conexidad. Nada más, aparte de esto, les quiero dar algunos ejemplos especiales que voy a dar en otro video, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con conexidad local. Y entonces la definición es parecida a la de compacidad local, pero la de compacidad local, bueno, la que les di, nada más necesitan pedir una vecindad compacta, ¿no? Pero cuando, y eso más un axioma de separación, ya te decía que había vecindades compactas tan pequeñas como tú quieras, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer de una vez, ¿no? La definición de que hay una vecindades conexas tan pequeñas como tú quieras, ¿no? Entonces, un espacio X es localmente conexo si cada vez que ustedes tienen un punto en el espacio y para todo V abierto, bueno, ¿por qué V? Mejor U abierto, existe un V que es abierto y conexo tal que se queda en medio, ¿no? P se queda en V, se queda contenido en U, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, aquí necesitamos que este sea abierto y conexo, ¿no? Entonces hay otra noción que también le podrían poner nada más un conjunto conexo tal que P esté en el interior, y eso es otra cosa distinta, ¿no? Esta es la definición más usada, ¿no? ¿Qué más conviene usar? Bueno, ejemplos. Ejemplos. Ahora, quién sabe qué le pasa a mi cerebro, ¿no? Que se está saltando las letras. Bueno, ejemplos. Pues, ¿qué ejemplos podríamos dar? Pues Rn, ¿no? Es localmente conexo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las vecindades las bolas abiertas, son conexas, ¿no? Y pues son conexas de hecho por trayectorias, ¿no? Pero lo que nos importa aquí es que son conexas, ¿sí? Bueno, pues a ver, ahora un ejemplo. Ahorita vamos a ver más ejemplos de espacios localmente conexos, ¿no? Pero vamos a dar ejemplos de espacios que no son localmente conexos, ¿no? El seno del la curva, a ver, ¿cómo le había dicho? La curva seno del topólogo no es localmente conexa, ¿no? Bueno, no es un espacio localmente conexo, la curva, como es femenina, no es localmente conexa, ¿no? Y la idea es de, bueno, voy a dibujarlo, no lo voy a dibujar con los ejes ni nada, ¿no? Nada más voy a dibujar el espacio, ¿no? Entonces tomen la barra límite, ¿no? Ahí está la barra límite. Y pues ¿qué color pongo? Lo otro, ¿no? Sí, pues a ver cómo me sale, ¿no? Lo bueno de esto es que como sea que lo dibuje, aunque lo dibuje muy feo, bueno, en primera no lo puedo dibujar por completo porque pues así que
no puedo dibujar infinitamente un rayo, pero pues cualquier cosa que dibuje pues va a ser suficientemente cercana, ¿no? Bueno, en este tipo de puntos, ¿no? Si ustedes toman un punto aquí en el rayo, pues sí hay vecindades conexas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto es homeomorfo a un intervalo, ¿no? Y entonces aquí hay vecindades conexas pequeñas, ¿no? Conexas. Pero si ustedes toman un punto, ¿no? De aquí, ¿no? Y se fijan en un abierto, ¿no? Alrededor de ese punto, ¿no? Y digamos que no contenga a los dos extremos, ¿no? Bueno, que no contenga, pues sí, ¿no? A los dos extremos, iba a decir no contenga, bueno, a alguno de los dos, ¿no? Entonces abierto pues no va a ser conexo, ¿no? Y eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Si quieren a ver, lo que se hace en estos casos es hacer un zoom, ¿no? Entonces muevo esto para que haya espacio para dibujar. Entonces pongo esto. Entonces estas si eran las vecindades conexas, entonces. Pero esta no es conexa, ¿verdad? Porque pues si la dibujan, o sea, como que les digo, hacen un zoom de lo que pasa en esta vecindad. Le ponen V, y este es como el zoom de V. Pues aquí adentro tienen la barra límite, ¿no? Y pues van a tener pedazos de pues así, ¿no? Bueno, si toman esta que dibujé, pues se ve así, ¿no? De hecho, fíjense, ya podemos decir, cada componente es un segmentito, ¿no? Del rayo, ¿sí? Entonces, pues no es conexa, ¿no? Entonces, esta vecindad es disconexa. Y bueno, no solo porque pinté esta vecindad ya van a decirme, bueno, ya todas las vecindades son disconexas. Bueno, no, ¿verdad? Porque pues para negar localmente conexo habría que decir que toda vecindad es disconexa, pero pues toda vecindad va a tener esta forma, ¿no? De esta vecindad les digo pequeña, ¿no? Que no tenga a ambos extremos, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Entonces nada más aquí pongo que este es como hacerle zoom, no sé cómo hacerlo, el efecto visual. Bueno, entonces hay otros, entonces aquí hay otro que no es localmente conexo, ¿no? Otro que no es localmente conexo, fíjense, este es localmente conexo, este es conexo, o sea, la curva escena del topólogo también es conexa, y no es conexa por trayectorias, ¿no? Bueno, y no es conexa por trayectorias. Que eso ya lo platicamos la vez pasada, ¿no? Entonces, pero pues podemos dar otro ejemplo de un espacio que se llama el abanico armónico. ¿No? Es un espacio, es un subespacio de R2, ¿no? Que es arcoconexo, de hecho, conexo por trayectorias. Arcoconexo es algo más más fuerte que conexo por trayectorias, que bueno, para esos conjuntos, espacios Hausdorff es lo mismo, ¿no? Pero pues tendríamos que hacer más cosas para probar, para decir qué es eso. Bueno, conexo por trayectorias y no es localmente conexo, ¿no? ¿Sí? Bueno, es que
para decir, bueno, es que sí, el hecho de que no es conexo por trayectorias, que no es localmente conexa a la curva del topólogo, no es porque no sea conexo por trayectorias, ¿no? O sea, puede que tengas un conexo por trayectorias que no sea localmente conexo, ¿no? Y entonces en este dibujito pues también hay una barra límite, ¿no? Entonces voy a hacer nada más el dibujito, ¿no? La idea es que hay una barra límite, un punto, ¿no? Aquí voy a hacer gordo, ¿no? Que es uno de los extremos de la barra límite, y todos los demás hay segmentos, ¿no? Que tienen a ese extremo como, a ese punto especial como extremo, ¿no? Tal que se van acercando de esta manera, ¿no? Voy a tratar de hacer aquí. ¿No? Ahí se van acercando, ¿no? Y pues justamente aquí también va a pasar lo parecido en lo que pasó en el seno, en la curva seno del topólogo, ¿no? Que si toman ustedes un abierto que digamos no le pega al punto especial, ¿no? Este punto P especial, pues esta vecindad no va a ser conexa, ¿no? Esta no es conexa. Una vecindad de este estilo no es conexa. Entonces la conexidad local falla en este tipo de puntos, ¿no? Que están en la barra límite. Es la misma idea, ¿no? Ahora, hay ejemplos muy complicados de espacios que no son conexos y que no son localmente conexos, ¿no? Pero estos son como los estándar, creo yo. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de los localmente conexos? Pues hay una caracterización que es muy útil para espacios localmente conexos, ¿no? Entonces, pues le voy a poner proposición, ¿no? Para un espacio X, las siguientes condiciones son equivalentes, ¿no? El inciso es pues que X es localmente conexo. Y el inciso B es que si U es abierto, bueno, tiene uno que decir no vacío de X, entonces las componentes conexas de U son abiertos. ¿Sí? Entonces, pues, o sea, no es una forma de decir, bueno, localmente conexo se siente como una propiedad que es local, ¿no? Y entonces esto es como una caracterización global, ¿no? De la conexidad local. Bueno. Y entonces, ¿cómo lo probamos? Esto está fácil, ¿no? O sea, supongamos que X es localmente conexo y sea un abierto, X en U, y C de X la componente de U que tiene X, ¿no? Bueno, pues como estamos suponiendo que X es localmente conexo, lo que podemos hacer es encontrar un abierto conexo. Existe un V, subconjunto de X, abierto conexo, tal que X está en V
y está contenido en U, ¿no? Pero ahora fíjense, V es un conjunto conexo, ¿no? Que tiene X y que es un subconjunto de U, ¿no? Entonces, bueno, piensen que U como subespacio, ¿no? Con la topología relativa, pues C de X es una componente de ese espacio, ¿no? Entonces, C de X es el conexo, la unión de todos los conexos que tienen a X y están en U, ¿no? O sea, por definición de C de X, pues no queda de otra más que V tiene que ser el subconjunto de C de X, ¿no? Porque C de X es el conexo, de hecho es el conexo mayor, ¿no? Entonces cualquier otro tiene que estar contenido. Bueno, pero pues esto ya prueba. ¿Qué es prueba esto en realidad? Pues que X está en el interior. En el interior de... Bueno, en realidad lo que probaría... Bueno, es como... como es abierto en X, es el interior en X de C de X, ¿no? Es decir... Bueno, como X fue arbitrario, ¿no? Pues que C de X es abierto, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo hacemos el B implica A? Pues ese creo que es aún más fácil, ¿no? Porque lo que dices, a ver, tienes que probar que dado U abierto con X en U, ¿no? Lo que tienes que encontrar es un abierto conexo que tiene X, ¿no? Y entonces, pues la componente, o bueno, sea, otra vez C de X, la componente, que parece que estamos haciendo lo mismo, ¿no? De U, que tiene a X, ¿no? Bueno, esto implica, bueno, es que C de X es la componente de U que tiene X, entonces pues ya está en medio, ¿no? Entonces así X está en C de X y C de X está en U, ¿no? Bueno, por hipótesis, pues C de X es abierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Pues decir, pues hay un abierto que está contenido en U y que alrededor de X, ¿no? Entonces, pues eso ya es localmente conexo, ¿no? Como lo tenemos para todo X, ¿no? Pues X es localmente conexo. Bueno, entonces, pues ya acabamos, ¿no? Bueno, está bonita esta caracterización porque nos va a permitir hacer lo siguiente. La siguiente proposición, que de hecho ahorita cuando estuve preparando la clase dije, ya no me acordaba de esta proposición, ¿no? El cociente de un espacio localmente conexo es conexo. Es localmente conexo, perdón. No conexo. Es localmente conexo, ¿no? Y entonces pues la demostración usa la caracterización, ¿no? Entonces sea Q un cociente donde donde X es localmente conexo, perdón, ¿no? Donde X es localmente conexo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace uno? Por la proposición anterior, bueno, por la proposición anterior, voy a decir, proposición anterior, es suficiente probar que
las componentes de Y son las componentes, bueno, tal que probar que si U es abierto, bueno, le voy a poner V porque está en el contradominio, ¿no? Si V es abierto, entonces, y C es una componente de V, entonces C es abierto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para esto? Pues bueno, ya tenemos dado V y C es su componente, ¿no? Entonces, C a Y. Bueno, lo que tenemos que probar, esto, bueno, hay que probar eso, ¿no? Entonces, como Q es cociente, debemos probar que, o es suficiente probar que, bueno, no sé si es suficiente, bueno, sí es suficiente, ¿no? Probar que Q, imagen inversa de C, es abierto, ¿no? ¿Sí? Porque así se prueba que en los cocientes los conjuntos son abiertos, ¿no? Te regresas y ves si es abierto, ¿no? En el dominio. Bueno. Y entonces, fíjense, esto está bien bonito porque dices CX en Q inverso de C, ¿no? Entonces, pues Q está en Q inversa, perdón, X está en Q inversa de C, imagen inversa de C, que es subconjunto de imagen inversa de V, ¿no? ¿No? Y entonces, como Q es continua, pues entonces Q inversa de V es abierto, ¿no? ¿No? Y pues entonces X está en un abierto. Y recuerden que estamos en X localmente conexo. X, el espacio X localmente conexo. Entonces, como X es localmente conexo, pues existe, ¿no? Pues existe W, ¿no? Bueno, o le voy a poner U, ¿no? Le voy a poner U abierto en X, abierto conexo, con tal que X, ¿no? Está en U y está contenido en Q inversa de V, ¿no? ¿Eh? Bueno, entonces ahora recordemos que la imagen, ahí, en vez de guardar, creo otra hoja, recordemos que la imagen de conexos es conexo, ¿no? La imagen continua, no imagen cualquiera, ¿no? Continua de conexos es conexo. Pues Q de U es un conexo con, bueno, contenido, ya puedo decir contenido en, pues en V, ¿no? Bueno, pues es un conexo contenido en V, ¿no? Pero fíjense, ahora recuerden que estamos en C, una componente, ¿no? Bueno, y recordemos que X estaba en U, ¿no? Y entonces como, a ver, X estaba en Q de C, Q inversa de C.
f de x pues está en q, bueno, en primera está en q de u, bueno, en q de u y en q y en c, ¿no? Y entonces, pues como c es una componente, ¿de qué? De v, ¿no? Pues es la componente de v que tiene a f de x, ¿no? Bueno, es que las componentes, así como las definimos, son componentes de un conjunto que tienen a cierto punto, ¿no? Y entonces es la unión de todos los conexos, ¿no? Que tengan al punto f de x y que estén contenidos en v. Y pues entonces, por lo tanto, pues ya tenemos un conexo, uno de esos conexos, ¿no? Pues se llama q de u, ¿no? Por lo tanto, q de u está contenido en la componente, ¿no? Es un conexo, está contenido en la componente. ¿Sí? Bueno, y entonces ahora sí regresan, ¿no? Así, regresan esto, ¿no? Bueno, y entonces, a ver, ¿qué queremos probar? Ya me trabé. Tomamos ajá. Este es un conexo, ¿no? Entonces, lo que probamos es que Q de U es un conjunto de C, ¿no? Y entonces X está en Q inverso de Q de U, que está contenido en Q inverso de C, ¿no? Porque ¿qué es lo que queríamos probar? Que Q inverso de C es un abierto, ¿no? Ah, pues ya, ¿no? Q de U, fíjense, la imagen continua de conexos es conexo, entonces Q de U, sí, ya sé lo que me falta. Esto es cierto, ¿no? Y entonces U además está dentro de la imagen inversa, ¿no? Porque la imagen inversa pues igual y es más que solo esto, ¿no? Entonces lo muevo, ¿no? Entonces esto sí es cierto, pero además el X está en el U también está en la imagen inversa, ¿no? La imagen inversa podría ser más, ¿no? Pero bueno, el chiste es que aquí está contenido en C, ¿no? Es decir, lo que probamos aquí es que X está en el interior en X de esta cosa que se llama Q inversa de C, ¿no? Es decir, probamos que es un punto interior de este Q inversa de C y así, bueno, por lo tanto, entonces, creo que queda entonces ahorita, esta preimagen de C es un abierto, ¿no? Y bueno, ya lo había dicho, pero pues entonces como Q es cociente, pues entonces C es abierto, ¿no? Y pues por la caracterización de conexidad local con componentes, ya probamos que todas las componentes son abiertas, ¿no? Y entonces pues como son abiertas, pues ya el espacio es localmente conexo, ¿no? Bueno, ahora, ¿de qué sirve esto? Pues sirve, por ejemplo, una aplicación, ¿no? Es que corolario es que si toda imagen bueno, es que tengo que ponerle Hausdorff en el contradominio, entonces mejor digo,
y f es una función continua del 0, 1, del intervalo 0, 1 a y es continua, donde y es Hausdorff, entonces y es localmente conexo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Porque, bueno, si tienen el intervalo 0, 1 es un compacto y conexo, ¿no? Y localmente conexo, de hecho, ¿no? Bueno, eso no es tan difícil de probar, es igual que R, ¿no? Nada más en el 0, pues sigue habiendo abiertos conexos, ¿no? Los intervalos que empiezan en el 0, epsilon, ¿no? Esos también son conexos, ¿no? Entonces, son abiertos conexos en el 0, 1. Entonces, básicamente, si ustedes toman una función continua a un espacio Hausdorff, entonces primero esa función es un cociente. ¿Por qué? Pues porque es una función cerrada, ¿no? El intervalo 0, 1 es compacto, entonces y el contradominio es Hausdorff, entonces la función es cerrada, ¿no? Entonces esa función es una función cerrada, ¿no? Entonces es un cociente. Entonces este es un cociente. Bueno, ahí tengo que agregarle su proyectiva, ¿no? Es continua su proyectiva. Me faltaba eso. ¿No? Y le voy a poner y ya es Hausdorff. Bueno, entonces ahora sí, ¿no? Es una imagen. Entonces, es una función cerrada, ¿no? Y entonces es un cociente, ahora sí, que es con su proyectiva. Y entonces, por el anterior, ¿no? La imagen es localmente conexa, ¿no? Entonces, pues de hecho este es más que solo eso, ¿no? Este es un espacio localmente conexo, compacto, conexo también, ¿no? Y yo voy a decir métrico, aunque déjenme ver cómo probaríamos el de métrico, ¿no? El de métrico sería decir que el y tendrías que probar que es regular, por el teorema de metrización de Urysohn. Pensando en el teorema de metrización de Urysohn, tendrías que probar que es regular, Hausdorff y segundo numerable, ¿no? Bueno, el regular, bueno, la imagen del 0,1 es un espacio métrico, es un espacio compacto, ¿no? Entonces ya es un compacto de Hausdorff, entonces es hasta normal, ¿no? Lo único que faltaría probar es que es métrico, bueno, que es, perdón, segundo numerable, ¿no? Pero eso es porque f es una función perfecta, ¿no? ¿Sí? Es decir, si definir perfecta en alguno de los videos, ¿no? Es cerrada y sus preimágenes son compactos, ¿no? Bueno, eso es porque las preimágenes de los puntos son compactos, ¿no? Y entonces por ahí en la tarea les dejé un ejercicio, ¿no? Que si tienen un espacio segundo numerable, ¿no? Y tienen una función perfecta a un espacio Hausdorff, ¿no? Creo que también tiene que ser Hausdorff. Bueno, no sé. Creo que no importa Hausdorff, ¿no? Para esta. Y lo que dices es esa función perfecta, la imagen, si el dominio es segundo numerable, el contradominio, la imagen también va a ser segundo numerable, ¿no? Entonces, bueno, ya después de decir todo eso, pues ahí está su corolario, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de espacios, de ejemplos, pues, de espacios que son localmente compactos, localmente conexos y un montón de cosas, ¿no? Bueno. Entonces, ahí está, ¿no? Y ese es un ejemplo de cómo se usa este teorema, ¿no? Ahora, hay un teorema, ¿no? No lo voy a probar porque ahorita les digo por qué, ¿no?
sobre el producto de localmente conexos, ¿no? Entonces, fíjense, sean, pues, tomen una familia, ¿no?, de espacios topológicos. Bueno, así se diría en español, espacios topológicos, y tomen el producto, ¿no? Y entonces los siguientes son equivalentes. ¿Ven? Uno es que X es localmente conexo. Y dos es que para todo, dos cosas, ahora aquí hay dos cosas, ¿no? Para todo alfa en J, pues el X alfa es localmente conexo. ¿Sí? Y dos es que casi todos el conjunto de los alfa en J tales que X alfa no es conexo, pues este es un conjunto finito. Ahora, pues este teorema es totalmente análogo al que probamos para localmente compacto, ¿no? Entonces, y de hecho si se ponen a hacer la prueba, o sea, si ven la prueba de localmente compacto, la pueden adaptar para que funcione para localmente conexo, ¿no? Entonces, pues no lo voy a hacer otra vez. Piénsenlo ustedes cómo se hace. Pues esto como que hasta da una idea, ¿no? De que si tienen cierto tipo de propiedad topológica que tenga algunas características, ¿no? Entonces va a haber un teorema parecido a este, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿qué propiedades creo que se necesitan? O sea, van a usar aquí que lo de que el cociente, ¿no?, de conexos es conexo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí las proyecciones a los factores son abiertas y entonces son cocientes, ¿no? Entonces eso lo van a necesitar usar. También van a tener que usar que la imagen continua de conexos es conexo, ¿no? Bueno. Entonces lo importante es que está este teorema, ¿no?, y ustedes lo van a hacer. Y el corolario o ejemplo, bueno, es un ejemplo, pero pues lo pongo como corolario, ¿no? R a la, o sea, los reales a los potencia numerable infinita es localmente conexo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada factor es localmente conexo y conexo, ¿no? De hecho. Bueno. Está bonito, ¿no? Que por cierto me estoy dando cuenta que debí haber dado un ejemplo de que lo voy a dar aquí, ¿no? Ahorita que lo estaba pensando dije, a ver, un ejemplo de que localmente conexo no implica conexo, ¿no? Digo, para que no haya no implica conexo, para que no haya duda, pues este ejemplo pues sería pues por ejemplo, no sé, pueden tomarse simplemente dos espacios que son localmente conexos y tomar la suma ajena, ¿no? Pues R esta suma ajena, ¿no?, que definimos, ¿no?, que es tomar dos copias, ¿no? Pues no es conexo, pues cada copia de R, ¿no?,
es abierto cerrado, ¿no? ¿No? Pero es localmente conexo pues cada componente es abierta, ¿no? Puede ser pues cada copia de R pues es un abierto conexo, ¿no? Entonces las componentes son cada componente es abierta. Bueno, eso, a ver, lo estoy diciendo mal, ¿verdad? O sea, cada componente es abierta, pues sí, ¿no? Entonces, pero pues según la caracterización habría que ver que cada componente sí, ¿no? Entonces no es exactamente por eso, ¿no? Pero es localmente conexo, ¿por qué? Pues cada copia... cada copia de R, o sea, cada de una de las dos copias de R es un abierto localmente conexo, ¿no? O sea, cada uno de esos dos es un localmente conexo y es abierto, ¿no? Y entonces, pues, ya, ¿no? Bueno, pues obviamente este es solo un ejemplo de todos los posibles que podrían tomar, ¿no? Y finalmente quiero darles un teorema que en primero es muy útil, ¿no? Que tiene que ver con conexidad local. Y luego además da un ejemplo de una técnica que se usa en conexidad, ¿no? Entonces, les voy a probar que básicamente los abiertos conexos en Rn son conexos por trayectorias. Eso no es obvio, ¿no? Ahorita les pongo un ejemplo, ¿no? A ver, lo pongo así, ¿no? Vamos a primero definir, ¿no? Un concepto más que es localmente conexo por trayectorias, ¿no? Entonces un espacio X, ya no le puse un ET, pero un espacio X es localmente conexo por trayectorias ¿no? Sí, bueno, para todo punto en X y para todo U abierto existe un V abierto y conexo por trayectorias, ¿no? Bueno, abierto y conexo, bueno, lo pongo por trayectorias. Que se queda en medio, ¿no? Obviamente no nada más existe uno ya, sino existe uno que se quede en medio. ¿Sí? Bueno, y esto es pues un refinamiento, ¿no? De la definición de localmente conexos, ¿no? Es que hay vecindades pequeñas, abiertos pequeños que son conexos, pero no solo conexos, sino conexos por trayectorias, ¿no? Y pues otra vez Rn es un ejemplo de esto, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? El ejemplo importante que hay que considerar, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Pues porque las bolas son abiertos conexos por trayectorias, ¿no? Bueno, ahora, una pregunta que podrían hacer que es natural, que preguntar, a ver, localmente conexo
es equivalente a localmente conexo por trayectorias, ¿no? Entonces esa pregunta está algo difícil, ¿no? No la vamos a poder responder. Pues les puedo decir que para espacios métricos compactos y espacios métricos compactos sí es cierto. Son equivalentes, de hecho. Pero eso es un teorema difícil, ¿no? Que no vamos a poder probar aquí. ¿Sí? Entonces, pues por ahorita no voy a decir nada, no voy a escribir nada de eso, ¿no? Pero bueno, existe un teorema de ese estilo, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué iba a hacer? Ah, sí. La pregunta, ¿no? A ver, todo esto, ¿cuál es la motivación? ¿No? De lo que estoy haciendo, pues es que la pregunta sería, los abiertos conexos en Rn son conexos por trayectorias. Y pues la respuesta es que sí, pero pues fíjense que no es tan fácil de... O sea, si hago un dibujo, así que si hago un dibujo, van a creerme que sí. Pero a ver, ahora sí que... A ver, hagan la demostración, ¿no? ¿Qué tal si yo les pongo... Ay, es que... un abierto... Esto que estoy dibujando, esa monstruosidad que dibujé, esto es un abierto, ¿no? ¿Sí? Bueno, se ve medio feo esto. Bueno, creo que va a ser inevitable que se vea raro. Debí haber planeado qué dibujar antes, ¿no? Porque si no, no me va a salir. Que quería dibujar así como que un remolino así. Bueno, ahí va. Creo que me va a salir ahora sí. Ahí está. ¿No? Bueno, esa cosa rara que acabo de dibujar, este es un abierto conexo, ¿no? Y pues digo, si ustedes les digo de estas cosas de conexidad, pues como que si se las digo, pues dicen, ay, pues sí, ¿no? ¿Qué tal si yo tomo un punto aquí que se llame, a ver, un punto que se llame P y se llame Q y les digo, a ver, pues a ver, hay una trayectoria, ese es un abierto conexo, prueba que es conexo, pues debe ser conexo por trayectorias, ¿no? Pero pues ¿cómo lo haces, no? No está nada fácil ver cómo construirlo, ¿no? Cómo construyes la trayectoria, ¿no? Y entonces, por eso me gusta el siguiente teorema, ¿no? Porque nos dice que, o sea, nos dice cómo hacerlo, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? nos dice que se puede hacer, ¿no? O que existe la trayectoria, ¿no? Entonces, sea X un espacio, fíjense, tiene que ser conexo y localmente conexo por trayectorias. Y lo que nos dice es que entonces X es conexo por trayectorias. O sea, como que sabes que es conexo, ¿no?
y que localmente puedes hacer trayectorias, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo extiendes una trayectoria de un punto de un lado hasta el otro, ¿no? Bueno. Y entonces, pues, la idea es como que ir tomando, a ver, vamos a poner la demostración, ¿no? La idea es ir tomando, a ver, bueno, aquí lo voy a hacer de manera más sencilla, ¿no? Pero decir como que, bueno, a ver, si tomo aquí a P y tomo aquí a Q, bueno, podría dibujar derecha la trayectoria, ¿no? Pero pues aquí estamos en un caso abstracto y decir, bueno, pues, ¿cómo le hacemos? Bueno, es que podemos, ¿no? Aquí adentro, en una vecindad, sabemos que podemos hacer trayectorias, ¿no? Y luego por acá hay otra vecindad donde sabemos que podemos hacer trayectorias. Y luego acá hay otra vecindad donde podemos hacer trayectorias, ¿no? Y, fíjense, ya unimos P y Q con abiertitos, ¿no? Tal que en cada uno sabemos hacer trayectorias, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos para hacer una trayectoria? Pues aquí como que interpolamos con estos puntos, ¿no? Decimos, bueno, aquí hay una trayectoria, luego aquí hay otra trayectoria, luego aquí hay otra, aquí hay otra, y aquí hay otra. Y pues nada más las pegamos y ya hay una trayectoria de P a Q, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bueno, y entonces para esto vamos a definir qué significan los puntos en donde podemos hacer eso, ¿no? Y entonces lo que hacemos es definir una relación de equivalencia. Entonces para X y Y, le voy a decir, en el espacio definimos X relacionado a Y si existe una función continua f del intervalo 0, 1 al espacio X tal que f de 0 es igual a X y f de 1 es igual a Y. O sea, decimos que dos puntos son equivalentes si podemos unirlos por una trayectoria, ¿no? Entonces, pues esta es una relación de equivalencia, ¿no? Bueno, ¿y esto por qué? Pues porque, bueno, lo van a hacer ustedes de tarea moral. Bueno, por ejemplo, reflexividad, pues una función constante, ¿no? Si quieren que X sea equivalente a X, pues toma la función constante X. Si ya tienen la función de X a Y, quieren la función de YX, pues nada más voltean el orden de la función continua, ¿no? Ahí piensen qué significa eso. Y para probar transitividad, pues que si tienen una trayectoria de X a Y y luego una de Y a Z, pues unan esas dos, ¿no? Ahorita vamos a hacer algo similar, ¿no? Entonces esa transitividad pues es como si tiene una función continua de 0, 1 a un pedacito y luego de 0, 1 a un pedacito, pues pueden pasar la primera mitad del 0 a un medio y luego del 1 medio a 1. Ahorita van a ver, ¿no? Porque vamos a hacer eso, ¿no? O sea, vamos a usar ese argumento otra vez, ¿no? Entonces, a ver, lo que voy a decir es que afirmamos que toda clase de equivalencia es abierta. Y fíjense, las clases de equivalencia son ajenas. Entonces, si cualquier clase de equivalencia es abierta, eso nos desconecta el espacio, ¿no? Bueno, y hay, a ver, si clase de equivalencia es abierta y hay al menos dos clases de equivalencia, ya podemos desconectar el espacio, ¿no? Y entonces, pues, como es conexo el espacio, pues nada más puede haber una clase de equivalencia. Y eso significa que el espacio es conexo por trayectorias, ¿sí? Bueno, y fíjense, ¿cómo se hace
¿Cómo probamos que cada clase de equivalencia es abierta? Entonces sea x en x y tomamos pues y en x con x relacionado a y, ¿no? Y voy a hacer el dibujito, ¿no? Y decimos, bueno, pues yo sé que aquí está x, ¿no? Y aquí está y hay una trayectoria de x a y, ¿no? Entonces, pues esa trayectoria quién sabe qué haga, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Entonces existe una f, ¿no? Una función continua, una función continua x con f de 0 igual a x y igual a x y f de 1 igual a y, ¿no? Entonces esta que puse aquí es la f, ¿no? Bueno, esta trayectoria es la dada por f. Y entonces, ¿saben qué? Voy a dibujarlo. Voy a cambiar el dibujo un poco porque ahorita estoy pensando a ver cómo lo voy a poner, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y entonces aquí voy a usar que es localmente conexo por trayectorias, ¿no? Entonces, sea P un abierto con y en V que es localmente conexo, que es conexo por trayectorias, ¿no? De hecho, aquí no necesitamos tanto como que sea localmente conexo por trayectorias, ¿no? Nada más necesitas que cada punto tenga una vecindad conexa por trayectorias, ¿no? Es lo que vamos a usar. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues decimos, pues nos fijamos en esa vecindad, ¿no? Esta va a ser la vecindad conexa por trayectorias. Y esta se llama V. Pues yo lo que afirmo es que esta V está en la misma clase de equivalencia de X, ¿no? Afirmo que afirmamos, bueno, lo ponemos con plural, que V está en la clase de equivalencia de X, ¿no? Y entonces sea Z en V, ¿no? Entonces van a tomar aquí un Z en V y pues van a decir, pues es que en V, como V es conexo por trayectorias, pues hay aquí un camino, ¿no? Una trayectoria de Y a G, ¿no? Como V es conexo por trayectorias, existe G función de 0, 1 a X continua tal que G de 0 es igual a Y, ¿no? Empieza en Y G de 1 es Z. ¿Sí? Bueno, pues ahora peguen las dos funciones, ¿no? Pues lo que voy a hacer es definimos H del intervalo 0, 1 a X, bueno, pero este es X mayúscula, por, fíjense, H de X es igual, bueno, H de T voy a tener que ponerle, ¿verdad? H de T, porque X ya significa otra cosa. Pues le voy a poner F, voy a usar F, ¿no? Si X está en el intervalo 0, 1, si T está en el intervalo 0, 1 medio, y si T
está en el intervalo 1 medio 1, voy a usar la G, ¿no? Pero ahora no le puedo poner nada más T, ¿no? Aquí en la F creo que este es más fácil porque nada más tengo que recorrer al doble de velocidad, ¿no? O sea, empiezas en el 0 y irte hasta el 1, nada más en la mitad del tiempo, entonces es 2T, ¿no? Y en G es un poco más difícil porque tengo que, creo que es 2 menos 2T. A ver, dejen veo. Eso, 2 menos 2T en el 1 medio, les da G de... Ah, no les da G. G de 1 medio, 2 menos 1, 1. Es al revés, ¿no? 2T menos 2. 2T menos 2. ¿Sí? En 2T menos 2 en el 1 medio. Ah, no es cierto, ¿verdad? A ver, ¿qué estoy diciendo? En el 1 medio 2T menos 2. 2, 1 medio. Da 1. 2T menos. ¿No será 2T menos 1? Porque fíjense. En el 1 medio, si ponen 2T menos 1, le ponen 2 por 1 medio, es 1 menos 1, es 0, ¿no? Que les da el Y. Y en el 1, 2 por 1, 2 menos 1, 1. Sí, ¿no? Ahí está. Y entonces esa función es la que queremos, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta H es continua por el lema del pegado, ¿no? O del pegamiento, como le quieran decir. O sea, son dos funciones continuas que en el 1 medio les da lo mismo, les da Y, ¿no? Si pones 1 medio, nada más lo estoy revisando otra vez, es f de 1 que es Y, y aquí 1 medio 2 por 1 medio es 1 menos 1, 0, les da G de 0 que es Y, ¿no? ¿Sí? Y además, ¿no? H de 0, si tomas H de 0, pues es F de 0, ¿no? Que es X, y si tomas H de 1, es G de 2 por 1 menos 1, que es G de 1, que es Z, ¿no? Pues entonces esto prueba que X está relacionado con Z, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y entonces, pues esto prueba, ¿no? ¿Qué prueba? Que toda la clase, toda la vecindad, ¿no? Que tomamos la V, se queda contenido en la clase de equivalencia de X, ¿no? Es decir, la clase de equivalencia de X es un abierto, ¿no? Y entonces, por conexidad, ahora sí ya vamos a usar la conexidad, ¿no? Pues existe, a ver, por conexidad les digo, estamos partiendo al espacio en abiertos ajenos. Pues nada más la única opción es que nada más haya una clase de equivalencia, ¿no? Existe una única clase de equivalencia. ¿Sí? Bueno, es decir, pues X es arco conexo, es conexo por trayectorias, ¿no? ¿Sí? Y ya, ¿no? Pues ahora ejemplo. Bueno, corolario. Que sí es ejemplo, pero pues es un corolario. Un abierto NRN
es conexo si y solo si es conexo por trayectorias, ¿no? ¿Sí? Bueno, que conexo por trayectorias implica conexo es claro, ¿no? Pero pues ahora ya saben también que conexo implica conexo por trayectorias para abiertos de RN, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya saben que hay espacios en donde los conexos, bueno, los que no son, que conexo y conexo por trayectorias no coinciden, ¿no? Pero pues para abiertos en RN, pues sí coinciden, ¿no? Bueno, pues esto fue todo de conexidad local, ¿no? Espero les haya parecido interesante. Entonces les voy a hacer nomás un video más, no sé cuándo lo voy a grabar, ¿no? Para que conozcan unos ejemplos de espacios métricos, de espacios conexos, perdón. Les voy a hablar de un espacio Hausdorff numerable que no es conexo, ¿no? Que es conexo, perdón, de la que se llama la tienda de Cantor y de la línea larga, ¿no? Que son tres ejemplos de espacios conexos bastante interesantes en mi opinión, que vale la pena conocer. Bueno, pues gracias, hasta luego.